Bueno, muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Hoy tenemos aquí una persona muy, pero muy especial, alguien que llegó a US Nurses con el propósito de prepararse para para su examen NCLEX. US Nurses fue como ese apoyo para ella y sé que llegaste aquí eh, con toda la actitud, Nicole, y pues hoy te van a ver muchas personas, muchos colegas tuyos que se encuentran también precisamente en esta preparación y también habrán otras que están escuchando por primera vez de US Nurses. Entonces, eh, hoy tú eres ese caso de éxito, un caso de perseverancia, de motivación, de una excelente actitud y bueno, quiero darte el paso para que te presentes, que nos digas de dónde eres, qué te encuentras haciendo actualmente y vamos ingresando a este maravilloso espacio que es el poderte celebrar por ese NCLEX Pass. No, pues muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Nicole Menocal. Yo soy de Honduras, egresada de la UNABS en el Valle de Sula, en San Pedro Sula. ¿Qué me encuentro haciendo actualmente? Pues actualmente no estoy trabajando en el área. Estoy trabajando en el negocio de mi esposo, que es una tienda pues, de tecnología, venta de celulares, repuestos, cosas así. Y pues nada, pues muy feliz, feliz por finalmente haber quitado esa piedra que tenía pues encima, que era pasar el inglés, que es un gran bloque que uno tiene hasta que lo presenta y lo pasa, que uno siente, wow, por fin, ¿qué hago con Es- todo ese tiempo libre Eso. que usaba para estudiar? No sé. Ay, ahorita eso sí, más adelante te voy a preguntar porque yo sé que muchos van a empezar a conectarte contigo, Nicole, y la idea es que las personas que hoy están escuchando este espacio, este caso de éxito, se queden hasta el final, porque esto es una historia real, alguien que se preparó para ese examen y lo logró. Y como tú lo estás expresando, Nicole. Yo no sé ahora qué voy a hacer de aquí en adelante. Yo sé que vas a hacer muchas cosas porque esto todavía no finaliza. Ya Claro, sí. estás como a mitad de camino. Entonces la idea Ujú. es que sigas con esa misma actitud, Nicole. Y bueno, me voy a adelantar un poquito. Solamente una pregunta corta, pero Sí. pues sé que motiva mucho también y conecta. Em, ¿Qué sentiste, Nicole, el día que recibiste ese tan anhelado paz? Oh, fue una montaña rusa de emociones. Uno no sabes realmente, pues es como alegría mezclado con ansiedad, porque como vienes esperando hace 2 días o por ahí para saber si es un pass o un fail, es una montaña rusa. Uno duda muchísimo cuando sale pues del examen y eso, y ver ese pass, bueno, cuando yo lo vi, es que son unas letras tan chiquitas que uno pues ni las puede ver, y yo así de, ¿dónde es? ¿Es el pass? ¿Es el fail? Si no lo puedo ver, es fail, digo yo, pero no, ya después de un ratito ya vi yo el pass, y yo, este es el pass, digo yo con mi manejadora de caso, Vanessa. Sí, Nicole, felicidades, pasaste. Y yo, wow, yo saltaba. Fue una montaña rusa realmente, pues de emociones. Fue más que todo, pues alegría y alivio también. Mm. Sí, Se siente mucha satisfacción, se siente orgullo, se siente felicidad, se siente, lo logré, sí, sí, se siente que también, Nicole, pues ahorita vamos a hablar también de eso, como hablas tú de esa montaña rusa, de esas montañas también de emociones, porque sabemos que este proceso pues requiere de mucha disciplina y constancia y sé que tú la mantuviste, pero en algunos momentos también de pronto las cosas no salían como tú estabas esperando y de eso se trata el proceso. ¿M? ¿Qué te motivó a presentar el NCLEX, Nicole?
Pues varias cosas, entre ellas pues que lastimosamente de donde yo vengo no hay suficientes oportunidades y las pocas que hay pues lastimosamente no son equitativas para todos los profesionales que recién egresan pues de la UNAP, bueno, de cualquier universidad en sí. Los salarios también, creo que principalmente esas son las primeras dos razones por las que lo hice y porque creo que las oportunidades también de crecer y de seguir preparándome son más amplias en otro país, en el extranjero. Es cierto. Tú hablas de algo muy importante y es, yo creo que todos coinciden con lo mismo. Las oportunidades que la vida les va dando, uno eso, lo segundo, pues, que desafortunadamente en nuestros países no se tienen esas mismas, ¿sí? Entonces hay como ese crecimiento profesional, el querer también anhelar una mejor calidad de vida, un mejor bienestar, que no está mal, Nicole, porque para eso ustedes han sido personas que se han destacado y se han preparado para ser esos grandes licenciados y enfermeros profesionales de enfermería como tal. Entonces, pues yo digo que esa motivación va naciendo en cada uno y para que se hubiera logrado materializar esta primer parte, Nicole, ¿crees que hubo algún miedo antes de comenzar? Antes de comenzar, creo que no. Era más como una incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, pero así como creo que no. Creo que no, sí. Ok. ¿Y algún momento en donde pensaste que de pronto, Ajá. Nicole, no se iba a lograr? ¿También llegó por ahí algún pensamiento así o no? Pero del proceso completo De, o el del inglés. sí, del Enclex. Sí, no, eso, lastimosamente yo siento que de la forma en la que yo me presiono, llego a ser muy negativa. Mm, Casi siempre, para exámenes, para lo que sea, lo primero que se me viene es el peor escenario que me puede imaginar. Y pues claro, fue lo primero que pensé, y si no lo paso a la primera, y el dinero que estoy invirtiendo en esto, y que el tiempo, y que tengo que volverlo a programar si no lo paso, y que el gasto, y que esto y que lo otro. Entonces, claramente, creo que pesaron más los pensamientos negativos que los positivos. O sea, creo que no confié suficiente en mi preparación o algo así y me invadieron los pensamientos negativos casi todo el proceso. Sí. ¿Qué hiciste para que esos pensamientos cambiaran, se transformaran, Nicole? Porque tú hablas de algo muy importante, una palabra que tiene mucha importancia en este proceso, y es la confianza, el aprender a creer. ¿Qué hiciste para que eso, más bien que esos pensamientos negativos, tú los transformaras y dijeras, no, aquí voy, como toda persona que no va a hacer nada perfecto, que al contrario, cuando tenga esos pensamientos, me va a permitir escucharlos, pero con la certeza de que estoy haciendo las cosas bien? Ok, creo que hubieron dos cosas. Bueno, una fue una persona y otra fue una de las cosas que hice. Pues a la primera persona que le agradecería es totalmente a mi esposo. Él ha sido un apoyo incondicional en todo este proceso y él es, digamos que lo opuesto a mí en cuanto a su forma pues, de pensar. Él siempre, no, mira, tú has estudiado tanto, que no sé qué, que él casi pues no le entiende bien a lo del NCLEX, pero él me dice, no, con lo que me has dicho, que tus bancos te preguntan aquí y allá, que has sacado tanto, ¿no? Parece que va súper bien y que esto y que lo otro, y echámosle para adelante los dos y que no sé qué, y que no sé cuánto. Entonces él, con sus palabras, ha sido muy, ¿cómo te digo? Ha impactado mucho en la forma en la que yo pienso y me llevo todo el proceso, porque cualquiera, no sé, puede poner presión incluso Mm, hacia la pareja, tipo así de, no, sí, vamos a tratar de pasarlo a la primera y que sabes que es mucho dinero y que no sé qué, que no sé cuánto, pero él ha sido todo lo contrario. Entonces, él es la primera persona a la que realmente pues yo le debo esta calma que me llevé al examen. Y la segunda cosa que hice, que también siento que me ayudó mucho, fue que vi muchos videos en YouTube de casos de cómo pasé mi NCLEX. Cómo confiar en ti para presentar tu NCLEX, cosas así. Esas cosas también siento que me ayudaron mucho psicológicamente porque yo dije,
ok, si estas personas pudieron pasarlo a la primera, porque yo no lo puedo pasar a la primera, digo yo. Entonces como que me lo empecé a creer, a confiar en el proceso, pero claramente después venían los pensamientos negativos y eso, y era como un ciclo. No dejaban de sabotearte esos pensamientos, pero mira, Nicole, la importancia de tener una buena red de apoyo. Y tú Sí. en este caso lo estás expresando desde tu gratitud porque sabes que has contado siempre con ese esposo, que él ha visto en ti, sigue viendo todas esas capacidades que tienes. Lo que pasa es que yo digo, Nicole, que sí, este proceso es a veces complejo, necesitan de mucha preparación, necesitan saber elegir una buena, eh, unos buenos hábitos de estudio, unas buenas estrategias y sobre todo necesitan elegir como ese saberse priorizar en ustedes mismos. Todo es como ese complemento. Ahora, cuando hablas desde ese expresar hacia tu esposo y que él te decía, Nicole, vas bien, solamente cree, confía en ti, debes estar segura si estás teniendo unos buenos resultados, unos buenos porcentajes, ¿por qué dudas? ¿Sí me entiendes? Y yo me imagino que él también en esos momentos en donde tú tenías alguna simulación o algún porcentaje inferior al que requiere el programa, los docentes como tal, pues también él estaba ahí para decirte no va a pasar nada, estás bien, vas bien, cree, confía, de esto se trata, ¿sí? Y lo otro, Nicole, que era lo que tú estabas mencionando, empiezas a hablar de recursos y te ayudó a fortalecerte mentalmente videos de colegas tuyos que también fueron y presentaron su examen NCLEX a ese primer intento y lo pasaron. No deja de ser saboteador, por decirlo así, esos pensamientos, Nicole, ¿sí? Y eso es lo que yo digo que aquí deben ustedes mantener siempre como esa actitud y no dejarse controlar más bien por ellos, ¿sí? Sí identificar de dónde vienen y más bien transformar, pero ahí es donde dice uno es la confianza, la seguridad en ustedes mismos. Bueno, ya nos hablaste un poco de cómo que te motivó, si hubo algún miedo que dices que no, y si también pensaste en que no lograrías pasar tu examen en inglés a ese primer intento y lo lograste. Ya nos adelantamos un poquito. Entonces, ahora vámonos para una parte de esta entrevista y es los errores que casi los pueden hacer fallar a ustedes en este proceso, ¿sí? ¿Cuál crees, Nicole, que fue tu error más grande al iniciar el proceso? Porque no todo va a salir perfecto, ¿sí? Entonces yo quiero que les hables un poco a esos colegas que te están escuchando, a los que están aquí con US Nurses y precisamente a los colegas tuyos que están escuchando por primera vez de US Nurses, porque a veces uno empieza algo y puede que empieces tú sin fijarte una meta o empieces tú queriendo que tú te la vas a saber, vas a poder con todo este proceso sin necesitar de alguna ayuda. Entonces, ¿cuál crees que de pronto fue ahí el error cuando iniciaste tu proceso, tu preparación para el examen? Eh, Pues yo creo que al inicio intentaba usar demasiados recursos, muchos recursos, sin organizarme bien qué es lo que iba a ver primero en el día, por ejemplo, que si hacía banco de preguntas, que si miraba qué libro de Saunders, que es así de grueso ese libro. O sea, yo quería hacer todo y la verdad es que eso solo me abrumó más. Me Mm. hizo estudiar de una forma muy desorganizada, demasiado, y claramente eso me hizo perder tiempo porque ya para los bancos de preguntas y que yo miraba que no subían, pero ni un 2% y yo dije, ¿y qué estoy haciendo mal? Y es que estaba estudiando desorganizadamente un sistema un día, que el otro sistema el otro día, sin realmente una, como Estrategia, un es plan. correcto, como una estrategia, como un plan. Y ahí es donde viene también lo que comentábamos en la sesión que tuvimos juntas, de hecho
que lastimosamente yo no pude aprovechar o no supe o simplemente pues no lo hice, que no pude agendar sesiones con tutores. Creo que Ujú. eso me hubiera llevado más rápido, por el camino correcto. Sí, sino que yo más bien por mi cuenta quise hacerlo y posiblemente ya con ellos, con la experiencia, pues y todo eso hubiera sido más rápido, posiblemente como tipo así de, no, Nicole, mira, este mes vamos a estudiar esto, este otro mes esto, posiblemente, ¿verdad? Porque pues la verdad, como te digo, no lo usé, no, Sí. creo que sí tuve una que ni recuerdo, por cierto, pero tuve una por allá en el año pasado, y de ahí yo lo hice casi que por mi cuenta. Entonces creo que ese fue uno de los errores que tal vez hizo que se alargara un poquito más la fecha que yo tenía prevista para presentar mi examen. Sí, Bueno, mira qué bonito cuando hablan desde esa sinceridad y sabiendo, reconoces, Nicole, que de pronto sí faltó como esa, en sentirte, en buscar ese apoyo, ¿sí? Porque saben que el programa es tan completo, que tiene tantos recursos y tú eres consciente de ello. Dices, de pronto no me apoyé mucho en mis docentes o no me apoyé en unas simulaciones y yo creo que y considero que esto me hubiera ayudado a llevar mi proceso más rápido. Ahora, cuando hablas, inicié, pero no tenía un plan de estudio, entonces quise yo abarcar por mis propios medios, por mis propios méritos el proceso y también dices sí. Yo creo que aquí se necesita de ese acompañamiento, de ese apoyo y más que todo, pues porque son los recursos que el programa les brinda. Entonces, cuando hablamos de eso, son esas clases en vivo, las clases grabadas, las tutorías que tú mencionas con los docentes, las simulaciones, las guías, ¿sí? Muchos también, Nicole, a veces vienen con ciertos temores, pero a medida que ustedes van avanzando, yo creo que ese miedo lo van abrazando y va saliendo una mejor versión en ustedes. Lo hablo de pronto por el tema de que aparte de esta preparación de este examen, viene con una segunda lengua, ¿no, Nicole? Entonces, en tu caso puede que también se facilitó porque lo dominas más o menos el idioma. Hay otros que no, Nicole, entonces eso también les puede generar un poco de tensión, ¿sí? Y tú lo sí, estás hablando desde tu experiencia, desde tu preparación, que aún así fuiste una mujer muy aguerrida y sacaste adelante tu proceso. ¿Sientes que al iniciar estudiabas mucho, pero no habían como ciertas estrategias? es Nicole, correcto. ok, Nicole, una pregunta. Mm, ¿Cuánto tiempo te llevó para prepararte para tu examen ENCLEX? Ok, yo comencé a prepararme en febrero del año pasado, en el 2025. Empezamos en el 2026, sí. Entonces, pues aproximadamente, digamos que ese tiempo, un año, Un año. pero fui muy inconsistente, la verdad, y lo reconozco también, fui muy inconsistente. Empecé con las clases desde nivel uno, pasé nivel 2. Estaba en nivel 3, pero en eso también vino lo que nos cambiaron de la plataforma Kajabi a Q10 y teníamos que empezar a Ajá. hacer pruebitas, cosas así. Y ahí es donde me perdí. Me perdí de las clases pregrabadas, de las clases en vivo y pues yo dije casi que arrancar por mi cuenta porque de remate por esas fechas también em, ya me estaba casando. Tenía que preparar Sí. que también siento yo que fue un detonante pues de estrés, no sé, o fue un reto también, ¿no? O sea, todo pasa por algo, ¿no? O sea, Sí, uno se lleva como al límite. sí. Este, pues pasó eso, que para la boda nos estábamos mudando también. Es que pasaron un par de cosas que me llevaron tiempo y que me detuvieron con mi estudio también. Entonces, digamos que del febrero del año pasado hasta marzo, digamos, por ahí, estudié en algunos 10 meses constantemente, por así decirlo, Ok. o menos, creo que unos 8 o 9 meses por ahí, porque hubieron meses que no los estudié como yo hubiera querido, ¿verdad? Ujú. Listo. Entonces ahí también estás hablando desde tu sinceridad. Y eso me gusta, porque aquí las personas, esos colegas que te van a escuchar, van a decir, ah, bueno,
Nicole nos está compartiendo que el programa nos brinda muchos recursos para que llevemos el proceso de la mejor manera y se pueda hacer más corto, ¿cierto? Ahí me escuchas, ¿sí? Sí, es que se escucha como robótico. No sé si soy yo o es A el ver, micrófono. ahí me escuchas, Es porque siempre yo, robótico. espérame, a ver, miramos acá una cosa. Interrupción, a ver si me escuchas mejor ahí. No. ¿No me escuchas? Sí, sí, pero siempre robótico. No, pero mi internet está bien. Ok, voy a quitarme yo los audífonos entonces, permítame. A ver si ahí me escuchas mejor, porque yo sí te escucho perfecto, Nicole. A ver, háblame, Nicole. Que sí se escucha mejor. Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchas bien? Sí, habrán sido mis micrófonos entonces, es No te posible. preocupes, no te preocupes. Esto suele pasar. Lo importante es que hay solución. Entonces, continuamos. Estábamos hablando también de esas pequeñas, de esos pequeños errores que tuviste al iniciar tu proceso, ¿sí? Llevaste una constancia, Nicole, una disciplina, 8 meses, que es lo que nos estás compartiendo. Y aparte de eso, dices un stop. Y ese stop fue porque estabas en planes, te ibas a casar, tenías que organizar todo lo de tu boda, ¿cierto? Ahí también dices, pues, una pequeña pausa, cursaste tus 3 niveles, Nicole, que es importantísimo, pero en el tercero, en el que mencionamos ahí, que es el del rumbo al paz, te detuviste un poco por temas de tu boda, ¿cierto? Pero aún así, Nicole, volviste nuevamente y te enfocaste con tu proceso. ¿Cuál sientes, Nicole, que después de haber tenido esa pequeña pausa, qué sentiste que de pronto tú estabas haciendo como mal? Después de la pausa, Sí. Eh, pues creo que lo mismo porque no estaba totalmente organizada con los recursos que ya tenía. Ujú, Entonces, me di cuenta también por esos meses que mi estilo de aprendizaje quizás no era en clases grabadas. Quizás no era leer libros de texto 1 hora al día o algo así, ¿no? Sino que uno sabe cómo aprende, ¿no? Mejor. ujú, Entonces yo soy muy visual, yo tengo que estar viendo videos para poder comprender, en este caso, pues que la fisiopatología de X condición y eso. Entonces empecé a ver más videos de un canal de YouTube, por cierto, que se llama Simple Nursing, muy bueno. Ellos tienen videos muy, muy, muy gráficos. Eh, de todo, que de fármacos, que de enfermedades, que de priorización, todo eso. Y como era entretenido para mí verlo, pues entonces yo me quedé con eso. Y me sirvió genial también. Y mi libro de Saunders allá quedó guardado en mi closet porque es que lo intenté, sí lo intenté. De hecho, sí lo usé un tiempito cuando quizás pues no comprendía muy bien algo, ya venía yo y ya lo abría, ya medio leía, pero lo volví a guardar porque no era mi estilo. Pero sí, igual siempre le di su utilidad, por así sí. decirlo. Sí, lo Sí, que pasa es lo que tú mencionas, Nicole. Hay personas que son más visuales, hay personas que son auditivas, hay personas que les gusta tomar apuntes y en tu caso, tú eres visual. Y también total. eres muy didáctica, ¿sí? Porque esa herramienta, ese recurso de Simple Nurser también les ayuda precisamente a ver esta preparación de una manera más didáctica, ¿sí? Entonces, esa fue como tu técnica de estudio. Definitivamente lo que mencionas en cuanto al libro de Sanders, que también, Nicole, tiene muchas estrategias
tienen mucho compartir para ustedes para que vayan llevando su proceso de la mejor manera, pero pues como dices tú, es mucho también, es mucho, mucho texto, entonces sientes que ahí como que la información no la ibas a retener. Dices también lo que tú estás compartiendo. Me sirvió en algún momento, pero me quedé con mi herramienta de Simple Nursing, ¿cierto? Correcto. Entrémonos un poco, Nicole, en esas estrategias de estudio. Volvió la voz robótica. Sí, pero no, no estoy, yo aquí estoy bien. Será mi señal entonces. Sí, porque yo te escucho perfecto, yo tengo bien mi señal. Eh, A ver, ¿qué te... Un momentito, sí. Dale, tranquila. Ujú. Ahora, ¿cómo se escucha? Bueno, es que sí se Sí, escucha por el lado, pero soy yo quien no escucha. Lo siento. yo te escucho bien, ahorita sí se escuchó un poquito entrecortado. Listo. ¿Ahí? Estaba pidiendo otros audífonos por si las dudas los voy a tener por aquí cerca, por si me vuelve a pasar lo mismo. Creo que es la señal entonces de aquí. Es Sí, posible. ahorita se escuchó un poquitico entrecortado, pero no te preocupes, Nicole, no, no Ok. es para angustiarte. La idea es que el espacio está fluyendo bien. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? No, todo ¿Perfecta? bien, todo bien. ¿Sí? Sí, ¿Tienes sí, sí. ahí a la mano los otros audífonos por si algo? Sí, por si las ¿Sí? dudas aquí están. Sí, Entonces, tranquila, organízate. Aquí yo sé que todos entendemos esta parte de la tecnología a veces, el internet, sí. la señal. No pasa nada. Ujú. ¿Ahí bien? Perfecto. Sí, aquí estoy Listo. bien. Entonces te estaba diciendo que estamos entrando en esa parte, ya en la parte de las estrategias de estudio, ¿sí? Los recursos que tú utilizaste, que ya has mencionado algunos, ¿sí? Y Ujú. de los recursos del programa, tu libro de Sanders, estuviste en los 3 niveles. No te acoplaste tampoco de pronto a las clases en vivo. ¿En algún momento también hiciste uso de ellas o clases grabadas? De las clases grabadas, sí, sí hice buen uso en mis primeros dos niveles. Creo que fui muy constante en el nivel uno Súper. y 2. Ya en el nivel 3 fue que no, fue que deserté. Sí, sí, la verdad es que sí, es que tanta cosa que se me vino encima, pero la verdad es que sí, y se me hicieron muy, muy, muy útiles en Exacto. realidad, cuando yo quizás pues no las miraba en el horario que las daban, porque sí recuerdo que era muy temprano en hora de Ujú. Honduras. Yo las miraba en la tarde, o por lo menos ciertas partecitas de la clase sí las miraba yo cuando podía. Se me hacían muy útiles, especialmente las de nivel 2. Ok, Em, no recuerdo el nombre de la que nos daba nivel 2, pero ella era muy buena, muy, muy, muy buena ella. ok. Si pudiera recordar el nombre sería genial. Bueno, hay varios docentes. Te voy a mencionar, está Fanny, está Daniel, está Camilo, está Estela, estuvo Alejandra Barreto, estuvo también. Alejandra, Alejandra Ok, Barreto. ok. Muy, muy, muy buena ella. Siempre que la escuchaba, yo la entendía, yo le captaba de una. Y se me hacía que su forma de hablar transmitía cierta calma también para Súper. explicar. Muy buena ella, sí. Súper, entonces ahí hay un reconocimiento a la docente que en esos momentos estaba y era nivel 2. Entonces, también acudiste
a esos recursos que eran clases grabadas, ¿cierto? Sí. Nicole, ¿cómo era tu plan de estudio? ¿Cuántos días a la semana estudiabas? ¿Cuántas horas? ¿Cómo lo manejaste? Ok, los primeros meses, por así decirlo, que fueron mis meses más constantes, podría decir, de nivel Ujú. 1 y nivel 2, estudiaba alrededor de unas 2 a 3 horas al día. Por lo general era 1 a 2 horas, sinceramente, los primeros meses, ¿verdad? Los sábados trataba de estudiar 3 horas y los domingos no estudiaba nada. Sí. Em, ya creo que mi estudio más intenso fue para este año, para el 2026. En enero ya empecé a estudiar consistentemente unas 3 horas por día, por lo menos. Los sábados trataba de estudiar unas 4 o 5 horas cuando podía y si no, pues 3 horas de regla. Y los domingos sí los trataba de usar para pues Descansar. despejar mi mente y Mm, todo. Sí, sí, creo que eso fue también muy, muy, muy importante porque uno se abruma con mm, tanta cosa y pues mi esposo ya venía y pues me sacaba para un café o vamos a caminar a tal lado y eso me ayudó exagerado. Febrero fue un mes en el que también tuve la gran bendición y el gran apoyo de que no lo trabajé. Por lo tanto, pude estudiar 5 o 6 horas al día, corridas o fraccionadas, no 3 y 3 horas o 4 y 2, tipo así. A veces estudiaba 7, 8 horas, solo en febrero, ¿verdad? Solo en febrero, de lunes a viernes. Ya los sábados sí estudiaba un poquito menos, unas 2, 3 horas, y los domingos igual no los estudiaba. bueno, Em, sí, ya para marzo volví a mis 3 horas diarias, 2, 3 horas diarias. Ya me sentía un poco con más confianza para marzo. ujú. Y abril, los primeros días de abril también traté de mantenerme consistente con mi estudio. Yo estaba un poco más invadida por los pensamientos negativos, Intrusivos. pero sí, intrusivos, pero pues mira, se logró. Aún así estaba llena de ansiedad. Es que esos días fueron, uf, ¿qué te digo? Una montaña rusa también de emociones. Sí, sí. Pero mírala, ahí empiezas tú a compartir y yo creo que ahí los colegas también se van a ir identificando contigo, Nicole. Sí, porque fuiste constante, fuiste disciplinada, había ese compromiso contigo, Nicole. Sí, tenías muy claro el para qué llegaste acá. Sí, y tú lo mencionaste cuando iniciando este espacio, una mejor calidad de vida, un mejor bienestar. Desafortunadamente en mi país de Honduras no dan, no nos brindan estas mismas oportunidades. Entonces, yo creo que aquí se puede resaltar la constancia que mantuviste, Nicole. Ahora no se habla tanto de cantidad de horas, sino de calidad. Y equilibraste también lo que es la parte académica versus lo que es la parte mental, ¿sí? Y eso que también nos haces mucho énfasis en cuanto a esos pensamientos intrusivos, pero llegaste en algún momento a este espacio de bienestar y enfoque y pudimos conversar y brindarte algunas estrategias también. Entonces, es aprenderlos como a manejar y a controlar, Nicole. Esto hace parte del proceso, lo importante es no dejarse llevar por ellos. Mantuviste, por eso te digo, mantuviste tu disciplina, mantuviste también, ya después de todo, una buena organización, un buen plan de estudio. Tenías el tiempo también para ti, para tu esposo, para las otras actividades o responsabilidades que tú también tienes. Supiste elegir, Nicole, Sí. y lo estás hablando también, pero no me quiero adelantar un poco en cuanto a días previos al examen. Creo que ahí Ok. dices tú, iniciando mi proceso, eran 2, 3 horas. Cuando pasé a ese segundo nivel, yo creo que mis horas incrementaron un poco, pero volvieron a bajar Ujú. y ya en el tercer nivel, en el último, volviste a mantenerte, volviste a tener como esa disciplina, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso hablo de tu constancia, que eso es lo importante, porque así mismo ustedes van viendo ese progreso, ese avance, ¿sí? Nicole.
Tú nos hablas, yo creo que aquí hay una herramienta, un recurso muy importante y es el banco, ¿sí? Nos hablaste de esos porcentajes que ibas teniendo a medida que ibas avanzando, de esos porcentajes que a veces superabas el tope requerido o a veces también podías bajar, porque pasa. ¿Qué tan importante para ti era hacer preguntas, era hacer ese banco? Eso creo que sin el banco de preguntas no hubiera pasado el NCLEX, porque es que hacer preguntas todos los días, yo comencé a hacer preguntas ya más seguido todos los días, como unos 2, 3 meses antes de mi examen, cuando yo ya sabía que mi examen era el 17. Pues yo dije, ok, el 17 de abril es mi examen, tengo que empezar a hacer preguntas sin fallar todos los días. A veces era hasta demasiada presión, pero es que el examen es así. Mm, En el examen hay mucha presión, en el examen uno tiene que saber cuánto se tiene que tomar en cada pregunta. mm. No te puedes dar el lujo de tomarte 5 minutos para una pregunta. Entonces creo que entrenarte con ese banco es, es lo mejor que puedes hacer antes del NCLEX. Entonces, eso es importantísimo. Yo usé Archer, bueno, los dos bancos, perdón, el año que nos dan para Archer, yo lo usé completo. No logré contestar todas las preguntas. Creo que me faltó algún 10% del banco total, porque como te digo, vinieron muchos altos y bajos y no tuve tanto tiempo pues para usarlo, pero sí me arrepentí mucho. Me arrepentí de no haberlo usado completo todo el banco. Tuve que comprar otro Ok, para poder finalizar con los meses que me hacían falta de preguntas, ok. porque sí es muy, muy, muy importante que uno se mantenga haciendo preguntas todos los días. Entrenas tu mente para esa tensión que viene para el día del examen. Sí, Es que es eso, yo digo que aquí, y también lo otro, Nicole, yo digo que em, el banco, ese Archer es como como la columna vertebral de este proceso. sí. Es lo que te mantuvo a ti firme, ¿sí? Es lo que te mantuvo a ti también conectada, es lo que te ayudaba también como a simular ese momento de tu encles ya, el momento real. ¿Cómo ibas tú a leer, a comprender, a analizar, a tener ese pensamiento crítico ante esas preguntas que el NCLEX va haciendo? Yo digo que ese banco es de mucho pensamiento crítico, Nicole. No se trata de hacer preguntas por hacer, no. Digo que hay que ser muy conscientes también de eso. Sí, es importante porque yo creo que esto se los va hablando los mismos docentes y es la importancia de hacer banco todos los días, que el día que no se pueda por alguna situación externa o ajena, listo, no va a pasar nada. Pero sí hay que hacerlo todos los días porque es lo que tú nos estás expresando. Ya ahí, en ese momento en que yo fui a presentar mi examen, hay un tiempo estipulado, es un examen de 5 horas, de 150 preguntas. Sabemos también, Nicole, que habrán algunas preguntas que sí toman más tiempo que otras, como los casos clínicos, los de priorización. Ya uno empieza a empaparse también de eso. Y las que no toman tanto tiempo son las preguntas de respuesta. eh, Ay, se me fue el nombre, Nicole. Eh, bueno, Selección única para... de selección múltiple, exactamente, Sí. exactamente. Entonces, gracias por hacerme acordar. Eso, Nicole, hay unas que de esas son menos tiempo y de lo que es casos clínicos, priorización, sí requieren de más tiempo. ¿Tuviste algún último mes antes de ir a presentar tu examen o siempre mantuviste lo que nos has compartido? Como que si tuve un último mes de... Sí. O sea, ¿cuál fue tu última estrategia un mes antes de ir a presentar tu examen? O si continuaste con tu misma preparación, Nicole. Continué con mi misma preparación.
tal y como lo había planeado, me apoyé mucho también de ChatGPT para poder calmarme. Sí, 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 tipo así de, ok, ChatGPT, estoy a tantos días de presentar mi NCLEX. ¿Qué me recomiendas? Y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces ya venía él y no, Nicole, relájate, que no sé qué. Porque yo a veces cuando, bueno, lo que tú dices, uno mantenerse constante con los bancos de preguntas es importantísimo. Entonces yo, aunque fuera, yo me ponía una meta de, ok, hoy sábado voy a hacer, aunque sea para mantenerme unas 10 preguntitas, unas diez Genial, 15 preguntitas, por lo menos, ¿verdad? Pero genial. si no las hacía, era un cargo que yo tenía aquí en la cabeza de que no. Ujú, Mañana, entonces, si yo tenía pensado contestar 60 voy a contestar 75 así como que me la ujú, sumaba y era algo incorrecto para mí. ujú. Me di cuenta más adelante también con Mm. ChatGPT, no, no, Nicole, ¿qué estás haciendo? Tranquilízate, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, no, yo mantuve siempre la misma estrategia y traté de calmarme un poco más porque, bueno, ya te podrás dar cuenta que yo como que me descoloco y más cuando voy más cerca de la fecha, más todavía. Entonces era una bomba de ansiedad. Sí. Traté de ese mes tranquilizarme, respirar. Recuerdo que vi unas 2 películas como 2 semanas antes del examen. Vi unas 2 películas porque yo para ver películas yo era, no, es que yo estoy perdiendo el tiempo. Yo este Mm. tiempo debería de estarlo usando para contestar preguntas y cosas así, ¿no? Que no tienen sentido, pero así soy. Sí. Traté de controlarlo, pero bueno, X. Siento que eso me ayudó muchísimo, tratar de calmarme, ir a tomarme algo, ver una película, tranquilizarme. Eso. Eso fue lo que hice un mes antes, tratar de Genial, tranquilizarme. genial, Nicole. Y mira que yo digo que eso que tú nos estás compartiendo no debería ser un mes antes. Debería ser así cuando ustedes inician, desde que inician, porque eso es aprenderse a priorizar, Nicole. Tú lo Sí, hablas de esa montaña rusa, de esos altos, de esos bajos, de esos pensamientos que quieren llegar y los quieren desestabilizar. Entonces, cuando aprenden también a adquirir como una herramienta o una forma de cuidarse, yo creo que para esos momentos ustedes van a saber manejar y controlar esos pensamientos, porque es mucho el pensamiento catastrófico que a veces llega, porque es por ese lado. Es que es, catastrófico, sí. sí, sí, pasa, pasa y la mayoría lo expresa, ¿sí me entiendes? Entonces yo les digo, no. O sea, es que hay que saberse escuchar, hay que saberse priorizar, hay que saberse hablar, conversar, Nicole. Así cuando tuvieras esos porcentajes inferiores al 70, bien, Nicole, no pasa nada, lo estás haciendo, lo importante es que lo estás intentando. Tenías, Nicole, y por eso digo aquí, resalto ese elegir, ¿sí? Cuando tú dices tenía que ser constante de hacer mi banco, así fueran 10 preguntas el día sábado, pero lo hacías porque sabías que ese era el compromiso contigo, con nadie más, ¿sí? Y pasa, ahí sí yo les digo, ahí sienten remordimiento, cargo de conciencia porque no fuimos a hacer otra actividad y no le sacamos ese tiempo a ese banco. Sí, Entonces ahí sí digo, no, ojo. Entonces, mira es cierto. cómo lo supiste manejar y de verdad, Nicole, que yo vuelvo a felicitarte. Y yo creo que aquí este Enclex Paz te está diciendo a ti, confía. Confía siempre en ti, Nicole. Siempre. De eso se trata. Confianza, seguridad, aprender a creer y lo más importante, que cuando sientan que las cosas no están saliendo como ustedes esperan, no va a pasar nada. ¿Sí? Ahora, Nicole, el visualizar, el hablar, el declarar, el manifestar, también eso es importante, porque tú lo hiciste a través de esos videos, ¿sí? Motivación, voy a ir a ese primer intento y lo voy a pasar, lo voy a pasar. Y así lo mantuviste y programaste tu mente y se dio tu paz, Nicole. Habrán otros que de pronto no es en ese momento, pero no va a pasar nada. Yo creo que el mundo no se les va a venir encima. Aquí es aprender también a identificar y saber que eso que ustedes hicieron, así y las personas que me están escuchando y que han ido y que no han pasado su examen,
No pasa nada, es volver a reestructurar todo, es escucharse. Ahí el examen también les deja una enseñanza y todo va a llegar en el momento que tiene que ser. Nicole, si alguien solo pudiera aplicar un consejo tuyo en este momento para las personas que te están escuchando, para esos colegas que ya están aquí en el programa, que se están preparando para su examen NCLEX, ¿qué consejo les podrías dar? Pues que sean constantes, que hagan banco de preguntas, pero que no se vuelvan locos con el banco de preguntas, que se escuchen también ellos mismos, porque es algo que no hice y que siento que me pudo ahorrar mucha ansiedad, Mm, cuidarse ellos mismos, ¿verdad? Entonces, y que confíen en su preparación, porque muchas veces uno se cega por el examen, porque, ay, que este examen es muy, muy, muy difícil, que no lo voy a pasar, que esto y que lo otro, pero si tú te has estado preparando, ya tienes ciertos meses estudiando constantemente, tienes que tener confianza en tu preparación. así es, así es. Eso. Bueno, qué bonita, me parece. Digo que estos espacios son maravillosos porque aquí ustedes expresan desde, desde su realidad cómo se prepararon, Nicole. Y tú estás hablando con una sinceridad y tú misma te lo estás creyendo y dices, sí, ya sé en qué debo mejorar cuando llegue otro proyecto. Sé que ahorita vienen cosas que ahorita te preguntaré más adelante en cuanto a tu proceso. Pero llévanos a ese día, Nicole. ¿Cuándo presentaste tu examen NCLEX? Ya dijimos que fue ese primer intento. ¿Cómo dormiste la noche anterior? ¿Cómo te preparaste, Ok. Nicole? Bueno, ese día fue terrible en mi experiencia porque bueno, creo que te lo había comentado también en nuestra sesión que cambiaron mi vuelo. Cambiaron mi Mm, vuelo, entonces yo en realidad llegué aquí a Charlotte, que es donde lo iba a presentar, el mismo día de mi examen, o sea, a la 1 de la mañana llegué yo. Y el examen yo tenía que estar ahí a las 7 o un poquito pasaditas de las 7, ¿no? Como tipo 7:10, 7:20 para tener tiempo de ir al lugar y ver pues dónde es la sala y todo eso. Entonces, pues no, no dormí casi nada, dormí algunas 4 horas de la ansiedad. Sí, sí, y la verdad es que no se lo recomiendo a nadie. Ay, sí. Sí, sí, bueno, cuando toca, toca, pero sí me hubiera Ujú. gustado dormir más, dormir bien, Exacto. mis 7, 8 horas por lo menos, pero pues lastimosamente así fue como me tocó. Mm. Ya me levanté pues yo temprano, bueno, ¿y cómo no? Ya me levanté yo. Y lo primero que le dije a mi cuñada, porque pues con ella es que me quedé, es, ¿será que me puedes hacer un café muy, muy, muy fuerte? Le digo yo, porque es que si no, yo me voy a dormir en el examen. Dios mío. Sí, yo venía de un viaje agotador, Sí. demasiadas horas y de remate sin dormir bien, ¿verdad? Entonces yo dije, no, yo necesito un café, házmelo doble, por favor, o como sea, pero yo necesito no dormirme en ese examen. Mm. Y pues ya me da mi cafecito y toda la cosa, ya nos fuimos para el centro de Pearson, que queda como a 15 minutos de acá, queda cerca Qué realmente, entonces por cerquita. esa parte, qué bueno. Genial. Mm. Sí, pues ya llego yo, entro al centro, ya sentía yo que mi corazón estaba como Mm. la ansiedad a flor de piel. Entonces ya voy yo, busco el salón, ya lo encuentro. Nos esperamos como unos 10 15 minutitos afuera con otras chicas que también iban por el NCLEX. Y pues ya entramos, ya nos hicieron guardar todas las cosas, nos pusieron a leer primero algo, de ahí nos dieron unas llaves para nuestro locker, nos tomaron las huellas, todo el proceso ese que hacen, ¿verdad? Todas eran estadounidenses. Yo era la Imagínate. única que andaba con mi pasaporte así para todos lados, porque uno tiene que estar siempre con el pasaporte. Entonces, pues bueno, así fue como llegué a mi examen. ¿Sigo contando cómo fue el examen? Claro, habla de Ok, ese día. ok, en mi examen yo me sentí como que si estaba
no sé, cuartel militar, no sé cómo explicarlo, era como demasiado silencio, demasiada tensión también. Uno entra y tienen que revisarlo todo a uno, que levántate el Mm. cabello, que para ver bien tus oídos, dicen, y que muéstrame tus ojos, y que aquí y allá, y ya nos empiezan como a registrar todos, que me parece perfecto. Este, y ya nos ingresan pues a la sala. Mira, que este es tu computador, este es un noise canceling para que no se escuche nada, que esto y que lo otro. Y teníamos una cámara enfrente, o sea, aquí enfrente, Sí, por sí, si acaso, ¿verdad? Por si sí. acaso, ahí hay una cámara enfrente. Cualquier cosa, solo levantas tu mano para que nosotros vengamos y que no sé cuánto. Sí. Había un break. em, yo de la pregunta uno como a la 40 por ahí, estaba bien, no tuve sueño en esas preguntas. Ya cuando estaba terminando las 40 y algo, ya me sentía así, ya me sentía que ya me dormía y yo tenía miedo porque claro, yo no me estoy concentrando, yo no estoy leyendo bien estas preguntas, yo no sé cómo mantenerme despierta, ¿no? Entonces, pues vino de nuevo pues la ansiedad a mí. Mm. Ya cuando iba como por la pregunta 50 y algo, o 60 creo que llegaron las preguntas, y me mandaron a un break. Entonces, Súper. uno puede tomarlo o no tomarlo. Y yo dije, pues me lo voy a tomar, digo yo, ya Sí. fui yo, salí todo, ya me tomé mi botecito de agua, me comí una galleta que traía conmigo, fui al baño, ya me mojé la cara con agua fría porque es que necesitaba estar despierta. Y yo, Súper. Nicole, no te duermas, Nicole, no te duermas. Ya me mojé la cara, ya como que empecé a saltar, ya me empecé a estirar, caminé un poquito y regresé a la sala porque no estaba 100% segura de si el tiempo que uno se toma en el break era el mismo tiempo pues del examen. Y yo dije, bueno, para no tener dudas, mejor yo me regreso para el examen, digo yo. Ya me sentía un poco mejor también. Pues regreso al examen y todo. Y ya cuando uno va por la pregunta como 83, 84, uno quiere que se cierre a las 85. Ay, no. Yo quería que se cerrara a las 85 y yo, Nicole, si no se cierra a las 85, tú tranquila, tú respira, que no pasa Genial. nada, digo yo. Genial. Entonces, pues que le doy clic a la siguiente y voy por la 86 y yo respiro y digo, ok, Nicole, vas a hacer 150 preguntas, no te preocupes que no pasa nada, yo confío en ti. O sea, yo como que me sorprendió que Genial. me lo tomé Ay, súper súper. bien, súper bien. Mm. No sé cómo salió eso pues de mi subconsciente o algo así, pero yo me sentía muy confiada Genial. en mi preparación para ese día, ¿verdad? Porque los días anteriores yo no me sentía así, pero bueno, X. Pues ya seguí yo, no conté siquiera cuántas preguntas pasaron, pero no pasaron más de 10 creo yo, Sí. antes de las 100 y se me cerró el examen. Ok. Y yo dije, ok, ok, Nicole, respira, esto es o muy bueno o muy malo, digo yo. Yo pensando siempre en los dos escenarios. Ok, Nicole, esto es o muy bueno o muy malo, pero tú no te preocupes que ya terminó toda esta tensión, digo yo. Ya levanté mi mano y todo, tardó que vinieran por mí porque estaban con otro chico que estaba saliendo, perdón. Y ya pues vinieron por mí, ya entregué los headsets y todo. Olvidé mencionar que me dieron como una tablita Sí. para anotar, de hacer cálculos, cosas así. No la Sí. usé ¿No para la nada, usaste? no la Ok. usé para nada y me dio como ansiedad ver que al salir yo de mi examen, casi todo el mundo estaba usando esta tablita, estaban calculando cosas. Y yo así de, yo no la tuve que usar, digo yo. ¿Será que me fue muy mal, digo yo? Y claro, va, pues los pensamientos intrusivos de Ay, vuelta. Pues ya salí yo de ahí, agarré mis cosas. No recuerdo bien qué pasó con exactitud, pero sí, tomé mis cosas, ya les dije que gracias, que nos vemos y bueno, me fui a sentarme en una acera ay, como sí. alma en pena. Sí, a esperar a que vinieran por mí. Me sentía no sé, como un pato con lluvia así. Imagínate la escena, así viendo al piso, a ver qué habrá sucedido. Me Ay, lo tomé como con Nico. humor, no sé, pero sí, ese fue el día del examen. Ese fue el famoso día de tu examen y mira que hablaste de cómo fue.
Un día antes, sí, sí, soy consciente que tuviste ese inconveniente con tu vuelo y pues que también tú eras consciente a lo que te ibas a enfrentar, pero Nicole, lo supiste manejar y lo supiste controlar. Sí, mira que yo digo que ahí tú no te tienes que seguir dejando ganar por los pensamientos. Ya tienes el control, ya tienes el manejo, ya lo identificas, ya transformas. Nos estás hablando de cómo es llegar a ese person, de ese protocolo que hay, ¿sí? Y es importantísimo pues, para las personas que van a ir a presentar su examen. Yo creo que el mismo manejador de casos les habla cuando llegan a estos espacios de bienestar y enfoque. Yo vuelvo y hago como un énfasis en todo este proceso, en esta preparación, porque se necesita el cómo le diste next, cómo manejaste tu break. Es importante, Nicole. Aquí también hago un pequeño paréntesis. Cuando ustedes van a ese break, el examen va corriendo, ¿sí? Pero la idea es que lo tomen porque la tensión muscular está, la ansiedad está. Tú estabas cansada físicamente, pues porque no habías dormido las horas que se requieren para ir antes de ir a presentar el examen. Y lo que sentiste cuando se cerró el examen, que te llevó a esa pregunta más de 100, ¿sí? Más de 100 porque te dices que te pasó de la 85, 86 fueron, sí, menos de 100 podríamos decir que 96, si es así, ¿sí? 95, 96, por ahí fueron. Fueron poquitas preguntas, ni las logré contar bien porque yo iba mentalizada a las 150 cuando pasé de las Súper. 85. Súper, es Sí. que esa es otra forma de uno mentalizarse, Nicole. No siempre va a ser a la pregunta 85, no siempre va a ser a la pregunta 90, o sea, el examen los va a llevar a la pregunta que los quiera llevar. Y cuando pasa de la 85 es porque yo digo que ustedes están dando lo mejor. Muchos temen y dicen, no, si me pasó del 85 es porque voy mal y el examen quiere conocer más de mí. No, o sea, saberlo interpretar también. ¿Tu resultado lo recibiste ahí en Charlotte o sí? Aquí en ¿Cierto? Charlotte, sí. No, Como lo hice un viernes, pues al parecer eran 48 horas en horario hábil, sí, ¿verdad? Que es horario de sí. oficina. Pues el sábado nada, el domingo nada, el lunes ya pude ver yo mis resultados. Y yo Tuviste. dije, oh, mira, 48 horas antes, ¿no? Perdón que ya lo estoy contando, ¿sí lo puedo contar ya? Sí, claro, claro. Ok, ok. Pues yo estaba también llena de miedo. Yo dije, ¿será que lo miro ahorita o lo veo después? ¿O qué hago? Digo, ya fui yo por mi tarjeta porque hay que pagar como $7 y algo para verlo. Sí. Los resultados rápidos. Ya fui por mi tarjeta, respiré. Estaba aquí junto con mi suegra, de hecho. Y ya le dije, suegra, nos vamos a poner a orar, le digo yo, que sea lo que Dios quiera, le digo yo. Y Así es. cabal, nos pusimos a orar y eso, y ya puse yo el número de la tarjeta y todo, y ya le di submit, y estaba cargando la página, y yo llena de ansiedad, y Ay, cargando la ay, página, y cargando la Nicole. página. Y después ya veo que se hizo el pago, y yo digo, ok, aquí está la factura, pero ¿dónde está el resultado? Digo yo, y pues ya le di como back to dashboard, ya le di yo y ¿dónde está el resultado? Pero es que como lo mencioné, son unas letritas tan chiquitas que ni te das cuenta que ya Pequeñita. lo pasaste y ahí Sí, decía pass y yo sí. no me lo podía creer y yo Ay, Nicole. pasé el Inklix, empecé a saltar, se me salieron lágrimas como de no Mm, sé, de emoción con ansiedad, con no sé es- si tristeza, también fue una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Porque solo uno sabe cómo se prepara para exámenes de este tipo y pasarlos a la primera, porque es que no lo mencioné también, pero también vi muchos videos de personas que lo pasaban al tercero, cuarto, quinto sí. intento. No lo recomiendo porque te llena mucho de ansiedad también, pero yo los miraba. Yo, de igual forma, yo los veía. Claro. Y yo dije, bueno, Nicole, si no lo pasas a la primera, no pasa nada, digo yo. Lo vamos a volver a intentar, más preparadas y todo, y no pasa nada. Y yo pues respirando, pero cuando uno ve ese pass, es que Ay, sientes que te ay. quitas un bloque, una bola de piedra de encima. Y pues
pues eso, empezamos a saltar y empezamos, yo llamé a mi esposo, llamé a mi hermano, que también sabía que estaba aquí haciendo el NCLEX, a mis papás también se los dije y Ay, pasé qué el bonito. examen y que no sé qué, y fue una celebración, celebramos virtualmente, Mira. porque pues ellos allá y yo acá, y bueno, eso, así No, fue como me di Nicole, es cuenta. que yo digo que ese orgullo, esa satisfacción que ustedes sienten es única. Y yo, ahí es cuando uno reconoce y cuando uno ve ese paz, ese es el resultado que obtienes, Nicole, de tu organización, de tu disciplina, de ser perseverante, de ser muy constante, de escucharte, de manejar, de controlar esos pensamientos. O sea, esto te demuestra a ti, Nicole, que estabas haciendo las cosas bien. Esto también te enseña que hay que aprender a creer y confiar. Y lo que dices tú, cuando ven ese paz, Nicole, Dios. Es algo, ese momento nadie se los va a quitar a ustedes de su mente y de su corazón, porque las únicas personas que conocen sus procesos son ustedes mismos. Sí, pues también digo por el lado de US Nurses del equipo, pues porque también conocemos parte de su proceso y los docentes. Los docentes yo también digo que son una ficha clave en este proceso. O sea, siempre se les recomienda a todos que lleven de por sí esos consejos, esas indicaciones, esas recomendaciones que los docentes les van dando, pues porque tú lo decías, de pronto a mí me faltó, pero sí los invito, invito a mis colegas a que lo hagan. Nicole, ¿qué viene para ti de ahora en adelante en el proceso? Ok, ayer justamente tuve mi primera reunión con mi nuevo manejador de casos porque te cambian, ¿no? Ya cuando Sí. es pre y post NCLEX. Entonces, tengo que completar unos formularios y hacer un examen de inglés y prepararme para el Visa Screen, ¿verdad? Mm. Entonces, eso lo tengo pensado, ya que los datos que me piden son de mi carnet pues, de colegiación y no lo tengo conmigo, está en Honduras y no tengo a nadie que lo mire ahí por mí. Entonces, pues eso, de momento celebrar aquí tranquilamente. Ese día justamente fuimos a comer helado, Te me lo llevaron merecías. mis cuñados y sí, ellos súper lindos. Fuimos a celebrar porque, pues claro, todo el mundo estaba feliz también por ese paz. Y hay que celebrar también, Nicole, cuando ustedes terminan de presentar el examen. Así no tengan el resultado, celebren porque eso también es un logro. El simple hecho de haber ido, de verdad, el haberse propuesto esa meta, ¿sí? De haber dejado una meta a largo plazo y medible, pues ahí ya diste también ese salto, ese paso. Entonces, también yo los invito a que celebren ese momento. Así no tengan el resultado. Y lo que tú dices, sí, claro, pues más que merecido, ¿no? Como no celebrar ese paz. Nicole, como para ir finalizando. ¿Qué le dirías a ese colega tuyo que ya ha fallado el examen? Porque tú dijiste que también viste esos videos de personas que han ido a presentar su examen más de 3 veces, ¿sí? ¿Tú qué le dirías a ese colega que ha ido más de 2 veces? Porque a veces hasta ese feo les dice a ustedes que pueden ser personas insuficientes y no es así. ¿Tú qué les dirías a ellos? Que no es así, que confíen mucho en su proceso, que fallarlo no es sinónimo de pues no saber nada. Uno no va al NCLEX sabiéndolo todo, uno no lo Ujú, sabe todo, es que es imposible, ¿no? ujú. Que confíen mucho en su conocimiento, en su proceso y los nervios también tienen mucho que ver, que confíen en ellos mismos. Mm. em, que no haberlo pasado no significa el fin del mundo, lo podemos volver a presentar con más ganas, con más Así es, preparación y con mejor manejo de la ansiedad y de los nervios, que eso también es parte fundamental, que uno se sepa controlar ya presentando el examen y que total. pues para adelante somos enfermeros y esto es lo nuestro. Que va a llegar también ese momento para ellos. Yo digo que sí, es importante verlo y yo siempre resalto también esas personas, esos colegas que han ido más de 3 veces y lo pasan. Sí, Yo creo que a cada uno le llega el momento en el que tiene que ser. Yo digo que los planes de Dios son perfectos. Nicole.
¿Tú qué le agradeces a US Nurses en esta primera etapa que tuviste? Uf, muchísimo, la verdad, porque es que desde el inicio uno viene con tantas preguntas, con tantas dudas. A mí creo que me cambiaron de manejador de caso como unas 3 veces, pero con los tres que yo estuve, es que cualquier preguntita que yo tenía se las preguntaba, se las mandaba por el WhatsApp y ellos muy pendientes yo para que los documentos, que envíalos aquí, que acuérdate de esto, que no se te olvide esto y mira esto, esto y esto. Ellos muy, muy, muy pendientes. El proceso es bastante, se siente uno en bastante acompañamiento, ¿no? Ujú. No es como que mandas algo y estás como que todo inseguro, no, no, porque tu manejador o tu manejadora está ahí contigo y te está dando paso a paso qué es lo que tienes que hacer para que tú no te preocupes por nada más, solo por estudiar para tu NCLEX. Y eso a mí me parece maravilloso porque uno solo se enfoca en su estudio, como tiene que ser, ¿verdad? Sí. Entonces, igual, cualquier cosa, los recursos que no pude usar yo, que fueron tutorías, que sesiones de bienestar y enfoque, que son recursos que los tienen y que los aprovechen lo más que puedan, porque es que es un programa muy completo. Yo lo veo bastante completo. Mira qué bueno. Yo sé que ahorita sí vas a permitirte tener esas clases con el docente, con el teacher. Si necesitas también por el lado de bienestar enfoque, aquí voy a estar. Y lo que tú dices, lo que mencionas aquí en cuanto a ese primer paso de Nicole, cuando llegó a US Nurses, el contacto que ustedes tienen, pues es con una persona de ventas, porque les habla de cómo es el proceso, de ese plan, porque hay varios planes. Luego, después de que ustedes tomen la decisión, cuando dicen sí, entonces pasan con un manejador y ese manejador es el que los acompaña a ustedes en el tema de poder homologar el título, ¿sí? De quedar ustedes como enfermeros registrados en Estados Unidos, que es ahí donde menciona Nicole, los documentos que se necesitan, cómo tienen que hacerlos, hay que traducirlos, hay que hacerlos de esta manera, plan. Entonces es algo que es tedioso y que necesita sí o sí, como lo que tú estás expresando y nos estás compartiendo de esa persona. Ahí te sentiste tú como esa tranquilidad porque sabías que podías ir estudiando mientras el mismo manejador te iba pidiendo algo en su momento, pero sentías que también las cosas estaban fluyendo, Nicole, y te sentías más acompañada porque ese proceso también pues tiene sus cosas y no se las van a saber. Entonces, importantísimo eso. Eh, Le agradeces a US Nurses en esta primera etapa de tu preparación para tu examen, todo como dices tú, y aparte de eso, esas clases, porque pues no tuviste las tutorías, pero sabes y eres consciente que en algún momento pues acudiste así fuera a una, pero estuviste, Nicole, y eso también como que te ayudó. Lo otro, lo que nos mencionas en cuanto a la parte de bienestar y enfoque, cuando sabemos que hay esos pensamientos, esa ansiedad, ese estrés, la angustia que llega por sí, tú llegaste en el momento que tenías que llegar y gracias a Dios, pues todo fluyó y todo te salió como tú esperabas, Nicole. Ya sabemos que ahorita viene la parte de tu post-NCLEX, vas a tener ese contacto con el docente, quien te va a ayudar a todo el tema de tu traducción de tu currículum o hoja de vida. Ya sabes, también ahí vas a tener como esa oportunidad de saber cómo es enfrentarte o hacer una entrevista. O sea, viene otra parte maravillosa, Nicole. Tu visa, ofertas laborales, o sea, ya estás a mitad de camino, que era lo que yo te decía, y lo importante aquí es que sigas con esa actitud, con esa motivación. ¿Ya tienes más o menos pensado algún estado para ir aplicando, Nicole? Sí, creo que justo este en el que estoy, Charlotte. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, ¿por qué no? Ah, bueno, mira, ya me imagino que ahí empiezas también a tantear ciertos hospitales. O sea, ya Sí, viene la parte emocionante, Nicole.
Yo sí digo Claro, que sí, aquí viene la emoción más grande porque ya cuando empiezan a tener esas ofertas laborales, las entrevistas y cuando ya firman un contrato, también les hablan de esos beneficios de esa hora, cuánto les van a pagar por hora. O sea, viene lo más bonito también, Nicole. Esto no quita lo que tú hiciste en esa primera etapa que fue tu preparación, pero también se reconoce, pero aquí ya es una etapa como final, ¿sí? sí. Nicole, mm, el examen de inglés, ¿por cuál te vas a inclinar? Pues quizás por el TOEFL, Ok. quizás por el TOEFL. No los he analizado bien, como cuál convendría más o algo así, pero creo que el TOEFL. Bueno, pues nada, Nicole, yo te quiero agradecer por esta oportunidad. De verdad que me encantó tenerte aquí. Sé que nos vamos a seguir viendo y agradecerte, Nicole. Gracias por este espacio. No, gracias, gracias a ustedes por todo el apoyo. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa con este programa, ¿verdad? Gracias por el espacio también. No, a ti, Nicole, una feliz tarde y sé que nos vamos a seguir viendo. Así es, igual tú. Cuídate mucho. Y Bye. gracias a las personas que se quedaron hasta el final escuchando la entrevista de Nicole. Ay, Nicole. Gracias. Bye.